¿Qué se entiende cuando el mundo académico, en el ámbito de la discapacidad, cuando habla de cambios de modelos, cambios de paradigma? Bueno, yo voy a dar una explicación como muy de andar por casa en este tema, pero espero que se entienda. Bueno, venimos de una historia en lo que el abordaje a las personas con discapacidad se hacía desde lo que llamamos un modelo médico rehabilitador. El problema es la persona tiene una discapacidad que la hace ser diferente al ciudadano estándar, si eso existe. Es la persona la que tiene que hacer el esfuerzo, la persona o su entorno familiar, la que tiene que hacer un esfuerzo de adecuación, de asimilación hacia la sociedad, ¿no? Es un proceso de integración, pero el esfuerzo, digamos, se centra en la persona. Eso, desde el punto de vista de las políticas públicas, pues se diseña desde un enfoque de asistencialismo, se da una serie de ayudas, etcétera, etcétera. Pero ayudas que de alguna manera mantienen esa relación de dependencia de la persona con discapacidad con su entorno. A la persona se le ayuda, el vocabulario que se utiliza se le ayuda, se la protege, se la sobreprotege. Es inevitable cuando se habla de protección de la persona, caer automáticamente en la sobreprotección. El modelo social, que ya lleva casi 30, 40 años en algunos países empezando a implantarse, y esto tenemos que verlo siempre como un proceso, no es que de un día para otro, digamos, hoy en Colombia se acabó este modelo y pasamos al nuevo, no, es decir, es un proceso casi de cambio de chip, de modelo a nivel de cada persona, ¿no? El modelo social que nace en los Estados Unidos básicamente viene a decir, vamos a ver, sí, hay determinadas personas que tienen unas características individuales que conlleva una serie de consecuencias, pero realmente, si una persona que va en silla de ruedas no puede entrar en un edificio, no es porque la persona vaya en silla de ruedas, sino porque ese edificio no se ha diseñado teniendo en cuenta que puede haber personas con discapacidad en silla de ruedas que quieran entrar a ese edificio. Es decir, ese modelo social traslada la responsabilidad de la persona al individuo, del individuo a la sociedad. Es la sociedad la que tiene un problema, la sociedad no se ha diseñado teniendo en cuenta a las personas con discapacidad. Eso obviamente tiene una serie, el cambiar ese enfoque tiene una serie de efectos, de consecuencias. Le da una agenda muy distinta a las propias organizaciones. Ya es una agenda de activismo, de demanda de accesibilidad, etcétera, etcétera. Accesibilidad siempre entendida en el más amplio sentido de la palabra. Nuevos servicios que permitan la vida independiente, etcétera. Pero también, obviamente, es una agenda de empoderamiento a nivel individual, ¿no? Ya no soy yo el que tiene un problema, no, soy yo el que está en una situación determinada, pero es la sociedad la que tiene que cambiar, ¿no? Y no es sorprendente que este modelo social empezara a surgir de manera más potente en los Estados Unidos, cuando excombatientes en la guerra de Vietnam volvieron de la guerra a sus localidades, habiendo quedado en situación de discapacidad a raíz de la guerra, y vuelven a sus municipios y se encuentran con municipios que no están preparados, que no pueden entrar en el ayuntamiento, no pueden entrar en los distintos edificios públicos, no pueden entrar al transporte público, y obviamente de pronto canalizan en vez de quedarse en una situación, digamos, de pasividad, se reorientan a una agenda, digamos, de activismo político. Y obviamente entonces ya estamos hablando de exigibilidad de derechos. Aquí ya se trata de proteger los derechos, no proteger a la persona, sino proteger los derechos, proteger y promover los derechos. Sobre este modelo social ahora estamos construyendo ese modelo de derechos humanos, que se basa, no rompe con el modelo social, simplemente lo complementa, ¿no? El modelo social sigue estando fuertemente anclado, pero ahora, digamos, se le añade como una capa adicional en el sentido, por ejemplo, siguiente. Cuando nuestros estados no aseguran la plena inclusión de sus ciudadanos con discapacidad, lo que están haciendo es vulnerando sus derechos humanos. Y obviamente eso radicaliza, incrementa el volumen de nuestras demandas, ¿no? Porque a nuestros gobiernos obviamente no les gusta que le digan que violan los derechos humanos de sus ciudadanos, ¿no? Y esta convención, digamos, ya nos permite utilizar ese tipo de mensajes políticos y lenguaje en el contexto de las personas con discapacidad. ¿Qué dice la Convención en este tema de los modelos? Bueno, no podía ser de otra manera, si estamos hablando de una convención avanzada, obviamente es una convención que cuando intenta definir la discapacidad o las personas con discapacidad, obviamente se basa en el modelo social, ¿no? Veréis que es una definición que habla de una interacción entre una persona con unas características, en este caso se utiliza el término deficiencias individuales,
interacciona con una sociedad más o menos preparada para eso. ¿Eso qué viene a decir? Pues básicamente una cosa muy sencilla. No es lo mismo, o sea, una persona con una determinada deficiencia, característica individual en un país muy accesible podrá participar mucho más plenamente en esa sociedad que si vive en un país o en un municipio muy poco accesible, ¿no? Eso es lo que viene a reflejar el modelo. Es decir, la posibilidad de participación social depende mucho más de la característica individual, depende mucho más de la manera que hemos organizado nuestras sociedades. La discapacidad es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo. Hace X años, en muchos países, el concepto, o las personas que se consideraban personas con discapacidad, era un núcleo muy reducido. Eso ha ido ampliándose. Se han ido incorporando nuevas formas de discapacidad, se han ido considerando discapacidad conceptos que antes no se consideraban como discapacidad. Por ejemplo, se está empezando a hablar si las personas con VIH-Sida son o no personas con discapacidad. Bueno, pues esos son debates que se van a seguir teniendo. Durante los últimos 25 años se ha ido ampliando el concepto y eso probablemente seguirá ocurriendo.